Han pasado más de 2 décadas desde que el mundo despidió a Eulalio González, el inolvidable Piporro. El hombre que hizo reír a millones y dio voz al norte de México, también llevaba consigo una historia que nunca se atrevió a contar completa. Una historia que involucra al ídolo más grande que este país ha conocido, Pedro Infante. Durante años fue su compañero de escena, su ahijado artístico y su amigo más leal. Compartieron rodajes, caravanas, noches de música y confesiones que nadie más escuchó. Pero antes de morir, Piporro rompió el silencio y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Una verdad tan cruda que no solo cambió la forma de recordar a Pedro Infante, sino que también desnudó el lado más humano de una leyenda que México prefería ver como inmortal. Porque detrás de las canciones perfectas y las sonrisas de galán, había culpas, soledad y una carga que ni la fama pudo redimir. Hoy te contaremos la confesión que Eulalio González se llevó casi a la tumba, la verdad que por primera vez rompe el mito de Pedro Infante y revela al hombre detrás del ídolo. Eulalio González Ramírez nació en 1921 en Los Herreras, un pequeño pueblo polvoriento del norte de Nuevo León. Su infancia fue una ruta de estaciones y maletas, siguiendo los traslados de su padre, un oficial de aduanas que lo llevó a conocer los pueblos y las voces del norte profundo. Aquella vida errante lo hizo observar y escuchar 2 virtudes que más tarde serían la esencia de su arte. No se formó entre escenarios, sino entre ferrocarriles, cantinas y el murmullo de los corridos que los campesinos cantaban para sobrevivir al silencio. Durante años intentó seguir la ruta que su familia soñaba, estudió contaduría, trabajó en oficinas y trató de encajar en un destino que no era suyo. Pero el joven Eulalio tenía algo que no podía ser contenido por los números: una voz, una forma de contar las cosas que hacía reír, pensar o llorar. En los años 40, cuando el país comenzaba a escuchar su propia identidad a través de la radio, él encontró su lugar. Empezó como reportero en El Porvenir de Monterrey y pronto la radio XGKTM le abrió las puertas. Ahí nació el hombre que haría historia, el Piporro. Fue en ese universo de micrófonos y aplausos improvisados donde se cruzó por primera vez con Pedro Infante. En aquel entonces, Infante no era el mito, sino un joven de Sinaloa con una guitarra al hombro y una voz que hacía vibrar el aire. Tenía la humildad del pueblo y la determinación de quien se sabe destinado a la eternidad. Piporro, que ya manejaba los escenarios, fue de los primeros en presentarlo en eventos locales, notando algo que los demás aún no veían, una luz que no se podía enseñar. Esa conexión inicial entre el locutor y el cantante fue el inicio de una amistad que rebasaría el tiempo y la industria. Pedro vio en él al narrador que sabía entender el alma del público, y Piporro vio en Infante al hombre que encarnaba todos los sueños que México no se atrevía a pronunciar. Cuando trabajaron juntos en la radionovela Ahí viene Martín Corona, no solo crearon entretenimiento, crearon historia. Aquel programa rompió récords de audiencia y su adaptación al cine en 1952 consolidó una dupla que marcaría la época de oro del cine mexicano. Pero entre el brillo y las ovaciones ya empezaban a aparecer las primeras grietas. Pedro ascendía como un cometa, mientras Piporro se mantenía en tierra, observando cómo su amigo se convertía en algo más que un artista, en un símbolo nacional. Los productores, los periodistas y el público comenzaron a levantar un altar en torno al ídolo del pueblo. Y detrás de esa devoción, González empezó a notar algo que le inquietaba. No era envidia ni competencia, era preocupación. Porque mientras todos veían al héroe perfecto, él veía al hombre cansado, vulnerable, que después de los aplausos se quedaba solo mirando el vacío del camerino. Un hombre atrapado por el personaje que él mismo había creado. Y fue en ese contraste entre la gloria pública y la soledad privada donde nació el secreto que Piporro nunca quiso contar, hasta el final de su vida.
Pedro Infante. El hombre que parecía invencible, el ídolo que México convirtió en religión. Su voz cruzaba fronteras y sus películas llenaban los cines de lágrimas, risas y orgullo nacional. Pero detrás del traje de charro y del brillo del escenario, había otro rostro, uno que solo unos pocos llegaron a conocer. Piporro fue uno de ellos. Infante no solo era el galán sonriente que conquistaba corazones, era un hombre exigente hasta el extremo, obsesionado con la perfección y con una necesidad casi enfermiza de complacer al público. Dormía poco, comía mal y pasaba horas repitiendo escenas hasta quedar exhausto. Quería que cada nota, cada gesto, fuera una promesa cumplida a la gente que lo amaba. Pero esa entrega total tenía un precio. A medida que su fama crecía, también lo hacía su aislamiento. Las giras, los contratos, las presiones de los estudios, lo convirtieron en prisionero de su propio mito. Aquella sonrisa que parecía eterna, muchas veces ocultaba un cansancio que solo sus amigos más cercanos notaban. Piporro recordaba cómo después de los rodajes, Pedro prefería quedarse solo en su camerino, con un cigarro apagado en los labios, mirando sin mirar. A veces el público me aplaude tanto que me duele el alma, le dijo una noche mientras los dos compartían una botella de tequila y un silencio pesado. Esa dualidad, la del hombre amado y el ser roto, fue lo que más impresionó a Eulalio. Infante brillaba como nadie, pero su luz tenía algo trágico, como si presintiera que ningún resplandor dura para siempre. Su magnetismo era tan grande que parecía un don divino y al mismo tiempo una maldición. La gente lo veía como símbolo de fuerza y alegría, pero Piporro entendió que en el fondo, aquel ídolo vivía temiendo que un día todo terminara. Pedro Infante fue el espejo donde México se miró durante una generación. Pero ningún espejo puede reflejar sin distorsionar. Y en esas grietas del reflejo entre el héroe y el hombre se escondía la verdad que décadas después su amigo se atrevería a contar. El éxito, cuando llega demasiado rápido, no solo ilumina, también ciega. Y en los años dorados de la fama de Pedro Infante, esa luz comenzó a ser insoportable, incluso para quienes lo amaban. Piporro, que lo había acompañado desde los días de radio, veía con asombro cómo su amigo se transformaba en algo que ya no le pertenecía ni a sí mismo. Pedro ya no caminaba por la calle, flotaba sobre ella, llevado por la devoción del pueblo y las exigencias de los productores que lo querían omnipresente, infalible, eterno. Entre ellos aún había afecto, risas y complicidad, pero también silencios. Eulalio notaba cómo el hombre humilde de Sinaloa, el que antes bromeaba en camerinos y cantinas, comenzaba a desaparecer bajo el peso de su propio mito. En los rodajes Pedro se volvía meticuloso hasta el exceso, obsesionado con cada toma, con cada gesto, con cada acorde. En ocasiones, discutía con directores no por vanidad, sino por miedo. Miedo a fallar, miedo a perderlo todo. Durante la filmación de Los Gavilanes, Piporro recordó una escena que nunca olvidó. Pedro había repetido una toma de canto 17 veces. La última, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, arrojó el sombrero al suelo y dijo: «No quiero cantar más. No sé si la gente me escucha o me sueña». Fue entonces cuando Eulalio comprendió que la gloria podía ser una cárcel. Su amistad sufrió las consecuencias. Mientras Piporro buscaba nuevos caminos creativos, dirigir, escribir, componer, Pedro seguía atrapado en el vértigo de la perfección. Las reuniones entre ambos se hicieron más raras. A veces los tabloides inventaban historias de rivalidad, y aunque ninguno de los dos lo confirmó, jamás la distancia entre ellos era real. Una noche después de una función multitudinaria en Guadalajara, Piporro fue a buscarlo al hotel. Pedro no estaba celebrando como todos suponían. Estaba solo sentado junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. «¿Sabes?», Lalo le dijo sin girar la cabeza. «Hay noches en que quisiera volver a ser aquel muchacho que cantaba sin pensar,
si lo hacía bien o mal. Piporro no respondió. Solo lo miró entendiendo que el ídolo del pueblo comenzaba a cansarse de serlo. Fue el inicio de un distanciamiento silencioso, de esos que no se anuncian, pero se sienten. Dos mundos diferentes empezaban a formarse, el de la leyenda que luchaba contra su propio reflejo, y el del amigo que sin saberlo, un día sería el guardián de su verdad. El tiempo tiene una forma cruel de volver a abrir las heridas que creíamos cerradas. En sus últimos años, Piporro se había convertido en un hombre sereno, pero no en un hombre en paz. Había cosas que lo perseguían incluso en el silencio, y una de ellas tenía el nombre de su amigo más querido, Pedro Infante. Durante décadas evitó hablar de ciertos episodios, especialmente de aquel día trágico de abril de 1957. El país entero lloraba frente a las radios, mientras los periódicos imprimían titulares con el rostro del ídolo. Pero entre los rumores, una verdad incómoda permanecía enterrada. Muchos creyeron ver a Piporro en las imágenes del funeral acompañando el féretro, confirmando la muerte del cantante. Sin embargo, años más tarde, el propio Eulalio desmintió esa versión. Con voz baja en una entrevista casi íntima, dijo lo que durante medio siglo había callado. Yo no estuve ahí. No fui testigo de su partida. Ni siquiera estaba en la ciudad. Me colocaron en una escena, como si también me hubieran filmado en su adiós. Esa revelación cambió la historia. Piporro no solo corregía un error de los medios, sino que de alguna forma rompía el mito perfecto. Porque para él, Pedro nunca había muerto del todo. Tal vez por eso nunca pude despedirme, confesó, porque no podía creer que alguien como él se apagara así tan de repente tan solo. Sus palabras no eran una crítica, sino una herida abierta. En su memoria, Pedro seguía vivo en cada canción, en cada carcajada, en cada aplauso que aún resonaba. Pero detrás de su voz había algo más. Un tono de culpa, como si el hombre que siempre había acompañado a su amigo sintiera que le falló en el momento más importante. Durante aquella confesión final, Piporro habló también de lo que el público nunca vio, la tristeza profunda que Pedro cargaba en silencio. Él no temía a la muerte, dijo, temía dejar de ser lo que todos esperaban que fuera. Esa frase quedó suspendida como una sombra sobre todo lo que sabíamos del ídolo. Así su última verdad no fue una traición, sino un acto de amor, un intento por liberar a Pedro Infante del peso de su propia perfección, por recordarle al mundo que antes de ser mito fue un hombre, y que tal vez solo quienes lo conocieron de verdad sabían cuánto le dolía ser eterno. Después de su confesión, Eulalio González se quedó en silencio. No buscaba aplausos ni titulares, solo quería que la verdad respirara. Años después de la muerte de Pedro, aún conservaba en su casa una vieja foto los dos jóvenes, riendo en un set de filmación con el polvo del desierto pegado en las botas. Ahí éramos libres, decía, ninguno sabía lo que era cargar con un mito. El recuerdo de Pedro lo acompañó siempre. Cada vez que escuchaba Amorcito Corazón en la radio, bajaba la mirada y encendía un cigarro. Decía que aquella voz seguía siendo tan poderosa que podía llenar el aire de una casa vacía. Pero detrás de la nostalgia había un cansancio antiguo. La fama había convertido la memoria en una jaula. La gente seguía preguntándole por Pedro, no por Eulalio. Y aunque respondía con una sonrisa por dentro, sabía que también él había sido víctima del mito que ambos ayudaron a construir. Durante una entrevista en 1999, ya con el cabello completamente blanco, Piporro dijo algo que dejó helado al público. Pedro no murió el día del accidente. Murió mucho antes, cuando entendió que ya no podía ser solo un hombre. Aquellas palabras, más que una metáfora, fueron un acto de honestidad brutal. Eulalio veía la muerte de su amigo no como un final trágico, sino como la consecuencia inevitable de una vida que se vivió demasiado deprisa, con demasiado amor,
con demasiadas expectativas. En su propia soledad, Piporro encontró reflejos del destino de Infante. También él había conocido el desgaste, la pérdida y la nostalgia de un público que aplaude fuerte, pero olvida pronto. Sufrió enfermedades cardíacas, enfrentó la partida de amigos y el silencio de los escenarios, y sin embargo nunca habló de Pedro con resentimiento. Era un hombre bueno, dijo una vez, pero la fama lo devoró antes de que el fuego del motor lo hiciera. Cada aniversario de la muerte de Infante Piporro enviaba flores al Panteón Jardín, aunque nunca asistía a las ceremonias públicas. Decía que no quería que las cámaras grabaran su tristeza, que el duelo no debía ser espectáculo. En esos días se encerraba en su estudio, sacaba una vieja guitarra y murmuraba versos improvisados, mitad plegaria, mitad despedida. Eran recuerdos cruzados, uno muerto demasiado pronto, el otro viviendo demasiado tiempo. Dos destinos que el público unió para siempre, aunque la vida y el dolor los había separado mucho antes. Con los años, el peso del silencio empezó a transformarse en gratitud. Piporro comprendió que su vida entera había estado marcada por aquel hombre que, sin proponérselo, lo convirtió en parte de su leyenda. Ya no hablaba de Pedro con la melancolía de los primeros años, sino con una ternura serena, como quien recuerda a un hermano que se fue demasiado pronto, pero que nunca dejó de acompañarlo. En cada entrevista, en cada homenaje, su voz cambiaba de tono cuando pronunciaba el nombre de Infante. Pedro fue más que un amigo, decía, fue una escuela. Me enseñó que el público te da todo, pero también te lo quitas y olvidas quién eres. Había en sus palabras un brillo distinto, una reconciliación con el pasado, que ya no dolía sino que inspiraba. A finales de los 90, durante un programa especial sobre la época de oro, Eulalio apareció frente a cámara con su sombrero de siempre, la mirada cansada pero firme. Le preguntaron qué significaba Pedro Infante para él. Sonrió y respondió despacio. Significa que vale la pena amar algo, aunque sepas que un día va a doler. Esa frase recorrió los medios como un eco, recordando a todos que no se trataba de ídolos, sino de hombres que dejaron alma en cada canción y en cada toma. Piporro había aprendido a convivir con el fantasma amable de su amigo. Decía que cuando el viento del norte soplaba fuerte, sentía que Pedro le hablaba desde algún lugar, tal vez desde un avión detenido en el cielo. En esos momentos, volvía a poner sus discos, se servía un trago de tequila y reía solo recordando las bromas que se decían entre escenas. Era terco, pero noble, decía. Un hombre que nunca aprendió a descansar. Su último homenaje fue discreto. En un teatro de Monterrey, frente a un público reducido, Piporro cantó Carta a Eufemia, con la voz quebrada y la sonrisa intacta. Al terminar, levantó la mirada al techo como si esperara un aplauso desde el cielo y murmuró: «Gracias, compadre, por enseñarme que hasta los sueños más grandes tienen corazón». Ese día, sin decirlo abiertamente, se cerró un ciclo. El del artista que había vivido a la sombra de un mito, pero que al final entendió que las sombras solo existen porque alguna vez hubo luz. El 1 de septiembre de 2003, México volvió a vestirse de luto. Eulalio González, el hombre que había hecho reír a generaciones enteras, el eterno Piporro del Norte, partió en silencio víctima de un infarto fulminante. Tenía 81 años. Su muerte cerró uno de los capítulos más entrañables del cine y la radio mexicana, pero también reabrió un viejo eco. El nombre de Pedro Infante volvió a resonar en cada homenaje, en cada recuerdo, en cada lágrima. Los periódicos publicaron titulares que parecían hablar de ambos. Se va Piporro, el amigo del ídolo. El último testigo de Pedro Infante ha muerto. Y era cierto. Con su partida se apagaba la última voz que había convivido de cerca con aquel mito que México nunca dejó de llorar. Pero también quedaba la confesión que Eulalio había hecho poco antes de irse, esa verdad que devolvía humanidad al ídolo
y ternura al recuerdo. Durante su funeral, entre flores blancas y acordes de Amorcito Corazón, los asistentes repetían las mismas frases que Piporro solía decir en entrevistas. Pedro fue un hombre, no un santo, y por eso lo quise tanto. Era su manera de despedirse de los dos a la vez, del amigo y del símbolo de la carne y del mito. Años después, los estudios de cine restauraron las viejas películas donde aparecían juntos. Ahí viene Martín Corona, Los Gavilanes Escuela de Música. En cada escena, la química entre ambos sigue viva intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en blanco y negro. Los jóvenes que descubren esas cintas hoy no solo ven una época dorada, ven la autenticidad de una amistad que resistió al olvido, a la fama y a la muerte. Eulalio solía decir que los mitos no mueren, solo cambian de forma, y quizá tenía razón. Pedro Infante se quedó suspendido en el cielo de México en un avión que nunca aterrizó del todo. Piporro, en cambio, eligió quedarse en la tierra contándonos con humor y melancolía lo que había detrás de las canciones y las sonrisas. Uno se convirtió en eternidad, el otro en memoria. Hoy, cuando escuchamos sus voces, parece que conversan otra vez. Uno canta, el otro ríe. Uno vuela, el otro lo despide. Y en ese diálogo invisible, México vuelve a reconocerse. Porque la verdadera amistad, como las grandes leyendas, no necesita testigos, solo corazones dispuestos a recordarla. ¿Fueron rivales cómplices o simplemente dos almas destinadas a encontrarse para siempre? Quizás en el fondo fueron todo eso a la vez.